Alfonso Ureña, secretario de Medio Ambiente por el Partido de la Liberación Dominicana. Alfonso, bienvenido a Nueva Mañana. Saludos, buenos días. Yo encantadísimo de estar por acá y más en esta semana que es de celebración todavía por ese premio que se otorgó ayer en esta semana. Ay, sí, qué bueno que tú lo recuerdas. Tanta gente, mi querido amigo, que somos amigos de... Bueno, él tenía canas desde jovencito, ¿eh? Que se sepa. Que se que sepa. No es por vejez, que somos se sepa. jóvenes. Bueno que lo aclare. Sí, Gracias. con 20 años ya tenías tus canas. Qué alegría verte aquí de nuevo y en este rol. Nosotros compartimos la profesión de ingenieros industriales. Un saludo para Cecilia Cuello, para Cristiana Fulcar y para toda la gente. Y don Pablo, ¿eh? Bueno, yo sí tengo mucho que no sé de don Pablo. Un saludo para toda Pero la gente. gente brillante y sobre todo servidores públicos conscientes. Así es. En la Suprema Corte de Justicia, en nuestro trabajo como ingenieros industriales. Bien, Alfonso, mira, quería hacerte una pregunta porque a veces siento que vivo en Avatar, con tantos depredadores de medio ambiente que existen en la República Dominicana. Vemos la zona de la presa en Cotuí, en una situación realmente muy lamentable, con el agua ya a niveles de toxicidad que son alerta a nivel mundial. Cuéntanos desde el Partido de Liberación Dominicana y desde lo que es tu rol en el partido, ¿cómo ves los casos de temas de concesiones, permisos en la República Dominicana y todo lo que tiene que ver con el medio ambiente? Mira, cada vez que surge un tema de medio ambiente en la palestra pública, lo que denota y destapa realmente son las condiciones reales que se viven en República Dominicana con relación a los temas de medio ambiente. Tú citas el tema de la presa de Atillo y básicamente si tú empiezas a hacer un análisis de cómo surgió el tema y cómo se ha venido desarrollando las acciones que el gobierno dice que va a hacer y al día de hoy todavía no tenemos un informe real con acciones reales de mitigación de ese tema que se está sucediendo ahí, ya vemos cómo andan los temas con el gobierno. Mira, el tema de la presa de Atillo se denunció en noviembre del año pasado y desde diciembre se anunció una comisión institucional donde se iba conformada por el Ministerio de Salud, el INDRI, el Ministerio de Medio Ambiente y donde se iba a determinar finalmente acciones para fijar eso. Al final la periodista Nairobi hizo un informe que se hizo viral y a partir de este informe y estos análisis que hizo Nairobi, que fue y contrató por sus medios análisis de laboratorio que denotaron análisis físicos y químicos contaminantes, como también bacterias existentes. A partir de ahí fue que se generó ese escándalo y esas acciones que el Ministerio el Ministerio de Medio Ambiente pues está empezando a presentar. Pero en concreto, ¿qué ha hecho el gobierno? Nada. Se habla también de un escándalo de corrupción con el tema de los residuos sólidos. ¿Qué ustedes manejan como desde la Secretaría de Medio Ambiente? Y muchas cosas que han explotado, como el caso Senasa, precisamente han sido por denuncias de gente del PLD o gente de la Fuerza del Pueblo o medios de comunicación. En el caso específico, no sé si manejas algún dato de esto, Alfonso, de una supuesta red de corrupción con sobornos con el tema de los residuos sólidos. Sí, el tema de los residuos sólidos es muy interesante que lo resaltas, porque desde que se aprobó la ley 225-20, que ahora se hizo una reforma, pues se mandaba a cerrar lo que son los más de 240 vertederos a cielo abierto. Y eso denotó inclusive una posterior revisión de esa ley donde se mandaba a construir vertederos, procesadores de residuos sólidos, donde se veía como una práctica prácticamente monopolista para favorecer a algunos sectores. Y desde esa modificación, se empezaron a ver vicios de que habían negocios turbios tras bastidores. Y esto que tú señalas, que la semana pasada, según lo que se ha comentado en los medios de comunicación, se mandó a que renunciara el director de residuos sólidos del Ministerio de Medio Ambiente tras estos presuntos actos de corrupción. Nosotros hemos activado nuestros técnicos para investigar y tener una idea fehaciente de lo que está sucediendo ahí, pero es una práctica más que se ve de la falta de control que existe en el Ministerio de Medio Ambiente. No solo ahí en el sector de residuos sólidos, también en otras áreas de gran importancia. Pero, no sé si recuerdan, ¿cómo diablo puede haber una mafia al interior de medio ambiente? Pero miren esto, no sé si recuerdan que recientemente el Ministerio de Medio Ambiente presentó sus grandes logros
y el 27 de febrero el presidente Luis Abinader resaltó como un logro que se aprobaran más de 6.000 permisos de medio ambiente, como si la finalidad última del Ministerio de Medio Ambiente, un logro es aprobar permisos medioambientales, lo cual supone que esa gran cantidad en un espacio de un año supone cómo se manejan los trámites, que generalmente deben ser decisiones claramente que se toman. Violaron procesos. Totalmente. No tenemos los elementos de prueba a la mano, pero es evidente. Inclusive, cuando tú ves que el presidente señala que de aquí a 2 años se va a empezar a lanzar cohetes desde Pedernales, sin ni siquiera tener un proyecto real de lo que va a suceder ahí, donde quien presenta el proyecto todavía ni siquiera tiene claro y dice que uno de los grandes retos que tiene por delante es el tema del agua, y no hay un plan como tal, pero ya el presidente dice que eso va. Sí. Ya tú entiendes que antes de hacer todos esos estudios de impacto ambiental, para tomar una decisión, si de verdad en esa área puede ser evidente, ya el presidente está mandando de por sí una raya de que eso va. Alfonso, perdón, Alba, rapidito. A tu pregunta, luego la pregunta. Ya que usted menciona el agua y el fin de semana era el día... Ayer. El Día Mundial del Agua. Sí, el Día Mundial del Agua. Y hemos visto tantas denuncias con relación a la contaminación que hay en diferentes ríos de nuestro país. ¿Cuál es el estado real de nuestra fuente de agua aquí en la República Dominicana actualmente? Cada día más nuestros ríos están entrando en un proceso de contaminación. Vemos ahí que nos toca más de cerca, los que vivimos aquí en la capital, que tanto el río Sama como el Isabela. Ustedes saben que todavía hace algunos años se desarrollaron algunas competencias de los panamericanos en esa zona, pero ya hoy día yo que he entrado y en una yolita a hacer una investigación, es prácticamente imposible vivir ahí. De hecho, me da una lástima todo ese proyecto de saneamiento que empezó el presidente Danilo Medina, el asentamiento de lo que era esta zona vulnerable donde se construyó la nueva Barquita, donde se mudaron más de 4.000 familias, y al día de hoy había un proyecto para continuar ese saneamiento, pero eso se ha prácticamente paralizado, eso como tal. Y tú ves niños, cuando tú vas ahí a la zona, tú ves niños que todavía se bañan en esa zona, pero aún peor, cosas que se hicieron virales, los camiones, no sé si recuerdan los camiones de estos de desechos vertiendo en el río de manera descontrolada el flujo, pero también desde la Duquesa hay todos esos lixiviados que se acumulan ahí, van al río como tal. Entonces, y a las eso aguas te demuestra, además. Sí, claro, pero eso es una muestra de cómo están nuestros ríos a nivel nacional. Sí. Y quizás ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad cuando eran pequeños de que lo llevaran a ríos, a balnearios, a mí me llevaban. A la Rigola. Claro, ríos que antes te daban quizás, tú no podías entrar por el nivel de profundidad, ya ahora te daban por los tobillos. Entonces, y no es porque crecimos, y no es porque crecimos, porque realmente ya está en una condición muy vulnerable, y realmente es una lástima que a nivel nacional esté sucediendo eso en nuestros ríos, principalmente por aparte de lo que es la contaminación, también por el descuido en la cuenca salta. Así es. Alfonso trajo a colación, aquí en Dominicana decimos la pifia del presidente Abinader, de su rendición de cuentas, contar como rendición de cuentas el hecho de que hay un plan para tirar cohetes, lanzar cohetes desde Pedernales, rindiendo cuentas, ¿verdad? Sin haber hecho el estudio previo ni la capacitación o la evaluación del espacio donde eso se va a llevar a cabo. Eso es una cosa, pero se habla del impacto que esto pudiese tener para la región, pero también se habla de algunas otras cosas que en República Dominicana está poniendo en tela de juicio la capacidad que tiene un gobierno para evaluar las cuestiones en términos de medio ambiente. Hay un tema de minería que en el pueblo de Colombia, y de quien les habla, se está hablando de una explotación de una mina de oro en San Juan. Romero, la mina Romero. Así es. Entonces eso tiene a la gente de esa zona sumamente preocupado por un tema de ríos que nacen allí y de las cuestiones de cómo la agricultura de un valle como ese puede verse afectada en este tema. ¿Qué otras cosas entiendes tú que este gobierno está llevando a cabo que no van de la mano con lo correcto en términos de medio ambiente? Mira, eso que tú señalas del tema de Pedernales, cuando yo lo escuché, yo me río mucho porque es de los creadores del cable submarino de energía para Puerto Rico. De los creadores, pero se va a dar el cable. De los creadores de la producción en Guyana nace
Entonces, este tema de lanzar ¿A ti que te gusta el cine? Los misiles por Pedernales. O sea, es una cosa, pareciera como si fuera algo... vivimos en un mundo como de hacer anuncios sonoros, altisonoros, como para llamar la atención, pero realmente no se da cuenta que la población cada día más le cree menos. Y cuando tú vas perdiendo esa autoridad en unos temas tan importantes como el tema del medio ambiente, es muy preocupante. Tan preocupante que, conectándolo con tu pregunta sobre el tema de la mina Romero, no sé si recuerdas que también que fue muy importante los permisos que se hablaban de exploración en la cordillera septentrional, donde al ministro de Medio Ambiente, en pleno Palacio Nacional, le preguntaron que si conocía sobre eso, y él dijo que él no tenía conocimiento de eso, cuando se habían aprobado no uno en el Hoyazo, sino 3 permisos de exploración de la cordillera septentrional. Y él no tenía conocimiento. Y lo grave de esto, que luego que se le presentan los permisos, él dice que todavía no habían ido la empresa a pedirle los permisos de veeduría al Ministerio de Medio Ambiente. Pero ya hace rato que esa empresa está en toda la cordillera septentrional tomando muestras y haciendo exploración. Entonces, me llama mucho la atención, poderosamente la atención, cómo es que se están manejando los temas del medio ambiente en la República Dominicana. Y sin ánimo de politizarlo, tú ves al ministro de Medio Ambiente en unos roles que no son los adecuados. Él no es el que debería estar saliendo atrás de candidatos, ni debería estar haciendo unos media tour con unos influencers de elementos que se están dando, por ejemplo, en Valle Nuevo, que es muy apenado lo que está pasando en Valle Nuevo, cuando se hizo una inversión en el Ministerio de Medio Ambiente para habilitar una área importante, y luego que se hace esa inversión con el dinero de nosotros, que pagamos los impuestos, pues se le cede a una empresa para que controle y regule lo que está sucediendo ahí, gratuitamente. Alfonso, ¿hay en la población dominicana cierto nivel de ignorancia de lo que significa el medio ambiente, el buen estado del medio ambiente para la salud de los ciudadanos? ¿Estamos ignorando cosas nosotros? Mira, nosotros tenemos que, como ciudadanos, cada día más apostar por una educación ambiental desde un nivel básico, porque aparte de la educación formal, también nosotros como ciudadanos comprometidos acompañar a nuestros hijos en esa concientización. Por ejemplo, no me gusta usarme de ejemplo, pero yo tengo 3 hijos y yo me los llevo a las áreas protegidas para que lo conozcan. Lo que ellos ven que su papá defiende y habla, ellos lo palpen de manera directa. Yo me lo llevé para el Pico Duarte en enero pasado y hace 2 años me lo llevé los 2 más grandes. ¿Y cuántos años tienen ya? Ellos tienen 13, 12 y 9. Entonces el chiquito tenía 7 hace 2 años, no me lo podía llevar. Y ahora, bueno, no sé si lo pueden ver, se lo presento a ustedes ahí. Es una foto que me llena de mucho orgullo de llevar a mis hijos a esas áreas. ¿Por qué? Porque a ellos pueden ver de primera línea cuál es la necesidad de proteger estos espacios de áreas protegidas, cuál es la necesidad, cuál es la función de los árboles en esas cuencas altas, cómo se conforman los ríos, cómo nacen las venas de agua y cómo eso lleva a recorrer un río. Entonces, esos son elementos que nosotros como ciudadanos debemos, y le invito a la ciudadanía, no necesariamente al Pico Duarte, porque es una aventura un poquito más extrema. Y pero más sí, gente con rodillas malas, ya gente que tienen 40 años, tienen que ponerse en forma para subir para allá. Pero sí acercarse a lo que son estos espacios de naturaleza, porque te permite crear conciencia ciudadana en ese sentido. Y también algo muy importante, utilicen las redes para denunciar y levantar la voz sobre temas que están pasando en la República Dominicana. Varias cosas, allá que mencionaste de denuncias, lamentablemente, ¿cómo podemos denunciar si hay una ciudadanía que no está educada con el tema de contaminación, con el tema de tirar la basura en la calle? No sé si viste que se hizo viral unos extranjeros que van por el mundo recogiendo, buenísimo, tienen ahora una campaña para recoger desechos en las playas, y veía que ellos decían que al principio le estaban limitando el permiso para ellos limpiar en la playa, donde en otros países no le piden un permiso para ellos limpiar en la playa. Si el gobierno no lo hace, ¿por qué limita a otras personas el que lo haga? Eso es una ahí. Hablabas del Pico Duarte. También he ido al Pico Duarte, pero últimamente he visto que hay personas que van porque ven en las redes que hay otras personas que están yendo y suben a caballo, suben en burro. O
sea, que no aman la naturaleza, sino que van porque quieren ir y quieren tirarse la foto con Duarte. ¿Y tú tienes en contra de que suban en burro? Claro que sí. La rodilla mala? No, claro que sí. Claro que sí. No, no, usted tiene que amar la naturaleza. No, estoy en contra de eso. Una bola. No entendí qué culpa tiene el burro y otra cosa es, mencionabas el tema de saneamiento en el río Ozama. Nosotros lograremos en algún momento poder ayudar al río Ozama. Pasó con el Sena en París, que estaba muy contaminado, y vimos unos juegos que ya podían utilizarlo. ¿Tú crees que nosotros tendremos la capacidad de llegar ahí? Muy bien. Mira, con relación a los temas de las áreas protegidas, es muy importante lo que tú señalas, porque hay un elemento de la capacidad de carga de los lugares, que es muy elemental. De hecho, en Palomino, que es una área muy bonita, había una proliferación de visitantes. En San Juan, ahí en donde yo le dije. Era prácticamente una locura lo que estaba sucediendo ahí. Y evidentemente el gobierno tiene que, en el Ministerio de Medio Ambiente, tiene que tomar acciones para regular y cuidar, preservar esos espacios. Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Inclusive el tema de la eliminación de estos kitipó, porque la gente pensaba que era como de vacaciones, que se iba y llevaba unos kitipó. Y tú estás entrando a una locura. Tú estás entrando a una área vulnerable donde hay una fauna que está acostumbrada a un nivel de vida, entonces tú no puedes venir con esta estruendosidad a crear, porque es lo que van a hacer las aves, se van a ir de ese entorno que lo están percibiendo como contaminante. Entonces eso es importante. Disculpe, Alfonso, antes que avance, porque este programa es internacional, ¿qué es el kitipó? Cultura con sabrosura. Tú lo dices con una naturalidad. Claro, no, tú tienes razón. El kitipó son las bocinas de gran escala que se utilizan para moverse de un lugar a otro. Le colocan unas, se utiliza en los vehículos, pero también ahora colocan unas baterías y la gente anda con su bocina. Y llevan el ruido donde hay silencio. Lo movilizan de manera remota a todos los lados. Lamentablemente. Entonces, mira, pero no me quiero salir de ese tema, del tema de Palomino, la capacidad de carga y lo que pasó en Valle Nuevo, porque a mí me está preocupando esa visión del Ministerio Público de una eventual privatización de las áreas protegidas. Porque cuando tú le das a una empresa privada cuidar una zona y donde tú no puedes irte a ningún otro lado a pernoctar en Valle Nuevo, sino en sus instalaciones, y donde esas empresas colocan unos montos que te están cobrando, entonces tú no tienes una opción de dónde ir a otro lugar. O sea, tú vas ahí bajo sus condiciones. No hay una competitividad entre otra empresa, sino que es una empresa en particular. Esa empresa, para que usted tenga una idea, yo que soy, mi familia está compuesta por 5 personas, yo estaría pagando 600 pesos por cada persona, o sea, son 3,000 pesos por día. Si me voy un fin de semana son 6,000 pesos, en ese sentido. Más otros elementos que si uso el barbecue, por ejemplo, por un espacio de 2 horas son 1,000 pesos y así sucesivamente. Es decir, que se está hablando inclusive hasta hacer glamping. O sea, que ahora se le está quitando la visión de tú ir conectar con la naturaleza de una forma natural, ahora hacerlo como si fuera un hotel como tal. Entonces eso yo lo veo muy mal, lo cual aprovecho este espacio para invitar al Ministerio de Medio Ambiente a que evalúe eso a futuro, porque no me gustaría pensar que ese modelo de Valle Nuevo se quiere empezar a replicar en todas las áreas protegidas como tal. Yo quería preguntarte, Alfonso, a propósito de la tragedia de la muerte del primer ministro de Medio Ambiente en su despacho, Orlando Jorge Mera, que en paz descanse. Tuvimos un ministro, Seara Hatton, que dijo a voz en cuello que no quería ese ministerio. O sea, que estuvo ahí para mí a regañadientes, porque a los presidentes no se le dicen que no. Y tenemos un tercer ministro de Medio Ambiente. Yo no sé si... Te corrijo, hubo una cuarta, la vice. Bueno, por un espacio interina, pero vamos a decir que no se cuenta porque la vice está para cualquiera de esas emergencias. Y yo me pregunto, Alfonso, ¿será una maldición, mala suerte? ¿Hasta qué punto todos estos cambios en la cabeza del ministerio ha dado el traste para este resultado quizá nefasto que tú estás esbozando? Totalmente, y más que tú tienes cada ministro que ha llegado ahí ha venido con ideas, algunos no tienen idea de lo que van a hacer, pero hay otros que sí tienen ideas muy distintas del anterior, y todo lo que es el staff
lo sustituye. Y una de las cosas que hizo de manera inadecuada cuando llegó el gobierno del PRM, y no solamente del Ministerio de Medio Ambiente, sino también en todo el Estado Dominicano, fue que removió funciones técnicas muy importantes y muy relevantes, que hoy día el fruto de los servicios, por ejemplo, que estamos viendo, deficientes, y todo eso es fruto a consecuencia de esa causa que fue remover esa parte, y en el Ministerio de Medio Ambiente no es la excepción. Realmente, como te agregué el tema de la vicepresidenta, porque también hubo un tiempo de España boba en el Ministerio de Medio Ambiente, y realmente no se ha logrado al día de hoy un resultado de cosas que tú puedas levantar como si fuera como un soberano, como el que te ganaste en temas, en ningún aspecto en el Ministerio de Medio Ambiente. Y qué mal que en Medio Ambiente, que es hablábamos ahorita de la guerra, de la seguridad alimentaria, de la protección precisamente de cuencas para el tema hidroeléctrico, qué mal y qué desgracia, ¿verdad? Todo lo que pasó en Medio Ambiente, lo que ha pasado, y pasó en Salud Pública 3 ministros, y pasó en Educación 3 ministros, como que ministerios tan neurálgicos para poder tener logros que se puedan medir, hayamos tenido tantos cambios. Y déjame decirte algo, tanto como a la sociedad en particular, le dolió la muerte de manera violenta, no esperada, y me apena ese suceso del ministro Jorge Mera. También a la ciudadanía y a mí de manera personal me dolió mucho lo que pasó con Francisco. Aquel agricultor de Constanza, de Tireo, que tratando de enfrentar esta mafia de extracción de agregado, le costó la vida, defendiendo el medio ambiente. Entonces, vemos dos realidades de situaciones violentas en pro del medio ambiente que realmente no debería ser el mundo no debería estar en ese sentido. Alfonso, quiero llevarte a un tema que me preocupa bastante. El día pasado visité la zona de Miche y vi un grupo de haitianos que parecían termitas destrozando los manglares, y cuando el daño, por ejemplo, a los manglares es completamente irreversible, y veo que se siguen construyendo hoteles en la zona de Miche, destrozando los mangles de una manera brutal, como si no hubiera de alguna manera asesores de parte del medio ambiente diciendo, hey, cuidado, puedes hacer lo que tú quieras, pero sin destrozar los mangles. ¿Por qué al sector turismo se le ha permitido en la República Dominicana permisos que no deberían tener? Siguen destruyendo el tema de los manglares para los hoteles, para construir hoteles. Hoy vemos mangles, por ejemplo, que ya lo perdimos porque es un daño irreversible. ¿Cuál es tu mirada sobre eso? Y quiero también que volvamos al tema de la contaminación en la presa de Atilla. Agrega ahí la denuncia que se hizo con su permiso, esa constructora con su permiso en mano en Puerto Plata, que fue también muy famosa, que ya tenía prácticamente esa constructora vendido el proyecto como tal, contemplando el uso de unos espacios de humedales y rellenado totalmente. Eso fue... Con caliche. Sí, totalmente. Entonces, y cuando tú ves el meollo del asunto, tú identificas que la misma premura en la aprobaciones de permisos medioambientales, no hay una forma de tú fiscalizar esos permisos ambientales, porque eso sucede también en las zonas altas. Cuando tú autorizas, por ejemplo, esas empresas que se dedican a la producción de madera, la tala de árboles, cuando tú autorizas X cantidad de varas, tú tienes que fiscalizarlo, porque ¿qué es lo que hacen actualmente? De un permiso de corte de 100 varas, ellos lo utilizan 4, 5, 6 veces, y cada vez que lo paran le presentan el mismo permiso. Entonces no hay una fiscalización real en ese sentido. Y eso pasó en Santiago, donde los mismos comunitarios pararon los camiones y dijeron, mira, aquí no va a bajar un camión más. Y tuvo que venir la gobernadora de Santiago, y eso le costó el puesto al encargado de Medio Ambiente provincial de Santiago. Y eso sucede a nivel nacional, donde hay permisos, no se fiscalizan, y al final los ejecutores, como no hay una consecuencia como tal, pues hacen lo que les da. Alfonso, ya porque tenemos que irnos, en el agua encontraron no solamente níquel, cromo y manganeso sulfato, también encontraron cianuro.
Sí, ese es el nivel de toxicidad del agua. Mira qué pasa, el Atillo es muy complejo, es una realidad compleja porque es una operación de muchos años lo que está sucediendo ahí. Eso no es ahora que sucedió. O sea, de la noche a la mañana. Es muy injusto decir que eso pasó ahora. Ha habido una acumulación de muchos años de extracción minera. Ahí pasa tanto Falcon Bridge como la empresa Maimón y también la Barrigol también. Todas esas fuentes llegan ahí. Y también... Disculpa, no debería, Alfonso. No, yo digo que llega, pero tradicionalmente. No, lo que me refiero es que son afluentes de esa zona. Y también la alta agricultura, porque se encontraron muchos rastros de fósforo, eso es atado al alto uso de fertilizantes. Pero mira qué pasa, cuando tú tienes una zona tan vulnerable, tiene un espacio tan importante como la presa de Atillo, que es el embalse más importante y más grande de todo el Caribe, tú tienes como gobierno tomar acciones de control regular de lo que está sucediendo ahí. Y en cada una de las emisiones o donde puede haber oportunidad de ocurrir un desastre natural, tú tienes que tener un punto de control, lo que le llaman los sistemas de alerta temprana. Los sistemas de alerta temprana es tan sencillo como sensores que tú colocas que te van midiendo ciertos factores que cuando excede te dispara esa alerta. Por ejemplo, Estados Unidos tiene boya. El sistema de Estados Unidos de medición de los maremotos es que colocan boya en diferentes sectores y cuando eso cambia inmediatamente le da una alerta. Inclusive aquí en la parte de meteorológica se ha querido hacer eso a propósito de los fatídicos noviembre, pero en Estados Unidos eso funciona de manera regular con los radares de Doppler. A mí me llega, por ejemplo, yo tengo algunas direcciones en Estados Unidos que me llegan constantemente de cómo está el clima en esa zona y cuando hay lluvia, cuando va a caer agua, en qué cantidad también me llega una alerta al celular. Debemos apostar en algún momento, yo sé que lo que voy a decir suena quizá muy aspiracional, pero debemos aspirar a que en la República Dominicana seamos un país un poquito más tecnológico, con un sistema de alerta temprana en todas las áreas, tanto en la parte de meteorológica, con los radares de Doppler que se están instalando, pero también en nuestros cuerpos de agua que son tan vulnerables para el diario vivir de la Muchas gracias. Bueno, tenemos aquí, señores, a un talento, no solamente porque es ingeniero industrial igual que yo. Me encantaría ver un ministro de Medio Ambiente con las condiciones de Alfonso. Claro que sí, de gente que de verdad sea técnico y que sea apasionado. Alba puede ser viceministra también. También. Claro que sí. Toma en cuenta. ¿Verdad que sí? Bueno, muchas gracias, amigos. Interesantes informaciones. A ustedes también buscar, porque cada uno como ciudadano podemos educarnos para cuidar el medio ambiente. Cada vez que usted como cerdo tira un plástico o material no biodegradable en las calles y carreteras, usted también está contribuyendo. A veces esperamos un mega ministro que venga a resolver todo, pero creo que todos podemos poner nuestro granito de arena. Es una nueva mañana.